Es un gusto poder saludarles, Pastor Smith. Estoy aquí para poder servirles a ustedes con un tema muy particular acerca de los fundamentos de la fe adventista. Y cuando nosotros pensamos en el fundamento de la fe adventista, inmediatamente pensamos nosotros en el mensaje de los tres ángeles. Y una diversidad de temas también, pero lo que sucede es que en el mensaje de los tres ángeles se encuentra concentrado todo el fundamento de la fe adventista. Es por ello de que nosotros se nos ha dado ese privilegio, esa misión de poder proclamar el mensaje de los tres ángeles. Así que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, eso, quitar el mensaje de los tres ángeles en nuestras creencias es prácticamente hacer desaparecer inmediatamente la fe adventista. No podemos nosotros quitarle el mensaje de los tres ángeles. Deberíamos de predicar los mensajes de los tres ángeles cuanto más vemos que el tiempo se está acercando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje de los tres ángeles está ubicado exactamente cuando nosotros vemos lo que dice Apocalipsis 12:17, donde el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje para el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que tengamos muy en cuenta constantemente ese lindo mensaje. Y de lleno en ello nosotros podemos encontrar que el mensaje del primer ángel comienza con las buenas noticias del Evangelio eterno. Mire, el texto en el primer ángel dice así. Por ejemplo, vi volar, dice el versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, y ahí dice lo que tenía. ¿Que tenía qué? El Evangelio eterno. Y cuando dice el Evangelio eterno, dice para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, antes de ir al contenido del mensaje del primer ángel, veamos algunas cosas muy interesantes de ese versículo número 6. En primer lugar, hablemos del Evangelio. El Evangelio, en este caso, en el libro de Apocalipsis específicamente, es donde se le aparece un adjetivo a la palabra Evangelio. Por lo general, nosotros escuchamos, hemos visto otras frases en el Nuevo Testamento acerca de la predicación del Evangelio, hay que ir y predicar el Evangelio, la misión, Mateo 24, Mateo 28, el Evangelio. Pero en Apocalipsis capítulo número 14, nosotros encontramos que tiene un adjetivo. Y el adjetivo que tiene es el Evangelio eterno. Ese es el adjetivo que aparece acá. Entonces llama la atención porque ese adjetivo entonces nos está mencionando de que es una referencia de que antes de la fundación de este mundo ya había un plan específico para el ser humano, si en dado caso el ser humano pudiese llegar a caer en algún momento. Entonces el adjetivo es interesante porque, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo número 47. Juan 6, 47. Dice, les digo la verdad, dice Juan 6, 47. Todo el que cree tiene vida, y como dice la expresión ahí, ¿vida qué? Vida eterna. Entonces el Evangelio es eterno porque fue formulado por Dios en la eternidad y permaneció oculto hasta que Jesús lo manifestó. Pero siempre ha sido algo que nosotros debemos de establecerlo y comprenderlo, que no solamente es algo a partir de algún acontecimiento específico de la tierra, sino que es un plan estructurado desde la eternidad. Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 nos expresa eso del por qué es un evangelio eterno. Dice el texto en Efesios capítulo número 1, versículo 3 y 4. Voy a esperar un momento para que nuestros amigos que nos están acompañando acá puedan buscarlo si usted así lo gusta. Efesios capítulo 1, 3 y 4. Y usted que me está viendo detrás de su pantalla también pueda tener a bien de buscar ese pasaje de la Biblia. Efesios capítulo 1, 3 y 4 dice así: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos, dice el texto, ¿a quién? A Cristo.
Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. O sea, el texto es claro con relación al Evangelio eterno. El texto nos está hablando que Él tenía un plan y nos eligió aún antes de haber creado este mundo. Bueno, eso nosotros lo podemos entender ahora como el tema de la predestinación. Y aunque déjenme decirles que a veces el tema de la predestinación, algunas personas lo toman de una manera muy controversial. Yo recuerdo muy bien, yo tengo un hermano gemelo. No sé si ustedes sabían, pero yo tengo un hermano gemelo. Entonces, en mi caso yo pertenezco a la iglesia, o sea, que acepté a Jesús, soy cristiano, etcétera, y ahora en el ministerio. Pero mi hermano gemelo, él nunca se bautizó. Y lo motivé, le inculqué a que pudiese aceptar a Jesús, a que pudiese estar en el evangelio, pero él no aceptó. Y un día recuerdo que estaba con una familia, una tía, y la tía me dijo: Edward, es que Dios te predestinó a ti para la salvación y para el cristianismo, y a tu hermano no. Me llamó mucho la atención la forma en cómo me lo dijo. También me recuerdo que una vez había en el vecindario donde yo crecí, había muchas personas que tenían el problema del alcohol, decíamos borrachitos de cariño. Entonces, había muchas personas así. Y yo recuerdo que una vez un hombre de muy conocidos estaba tirado en la calle, pero estaba en un lugar muy peligroso donde pasaban autos. Entonces yo vine, ya estaba yo en la fe cristiana, me crucé en la calle y lo ayudé, lo levanté y le ayudé a salir de esa zona de peligro. Y al momento de ayudarlo de salir de esa zona de peligro, recuerdo que al finalizar, él me dijo: Edward, muchas gracias, pero él me lo hizo y me dijo: yo te agradezco porque tú eres un cristiano, yo no. Porque Dios te escogió a ti, pero a mí no me escogió. Entonces, esas dos ocasiones, una tía diciéndome esas palabras y por otro lado una persona así diciéndome, marcaron así rápido mi vida y nunca se me olvida. Porque hay personas que sí lo creen que Dios solamente predestinó a la salvación para unas personas y para otras personas no. Pero en Efesios capítulo número 1 nosotros vemos lo contrario. Lo que estamos viendo es que Dios otorgó la salvación para toda la raza humana. El problema no es en cuanto a lo que Dios hizo por nosotros, su provisión de darnos la salvación a todos nosotros. El problema somos nosotros cuando decidimos aceptar esa salvación o no. O sea, que Dios no es que tuvo un favoritismo conmigo y con mi hermano gemelo, no. O conmigo y con esa persona que anda en la calle tirada por el asunto del alcohol, no. El punto a tratar es si yo he tomado la decisión de aceptar esa oferta o rechazar esa oferta. Vean lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo número 2, verso 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús. Hebreos, vamos a ver si lo busco por acá en una versión 60. Hebreos capítulo número 2, verso 9. El texto dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué dice la Biblia? Gustase la muerte por ¿cuántos? ¿Por cuántos? Por todos. No está diciendo por unos sí y por otros no. La gracia es abundante para todos. El hecho de que todo el mundo haga uso de este ofrecimiento no limita entonces, así como el hecho de que haya la gente que en algún momento, voy a poner algún ejemplo acerca del hambre. Por ejemplo, estoy en mi casa y mi mamá viene y dice: bueno, hay comida para todos. Ahí está la comida en la casa y por favor yo voy a salir a la calle y come. Está mi hermana, mi hermano y yo. Entonces mi mamá se va a trabajar, pero en la noche que ella regresa se da cuenta que el único que comió es mi hermana.
Entonces, no es que la provisión de la comida haya sido solamente para mi hermana. El problema es que mi hermano y yo elegimos no comer la comida que dejó mi mamá. ¿Se entiende? Es un ejemplo casual, pero creo que se entiende muy bien. La provisión y la salvación está hecha para todos. El problema es si nosotros elegimos aceptarla o no. Por ejemplo, dice Tito capítulo número 1, versículo número 1 y 2. Tito capítulo número 1 y el versículo número 1 y 2. Dice el texto: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Estoy en Tito capítulo 1, versículo 1. De la fe en Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Por eso es que el evangelio es un evangelio eterno. Es bonito entonces encontrar, por ejemplo, lo que dice la hermana White en El deseo de todas las gentes, en la página número 695. Dice una cita de ella en cuanto a la salvación. El deseo de todas las gentes, página 695, dice así: el plan de la salvación trazado antes de la fundación del mundo se desarrolla ante nuestros ojos y en un plan amplio como el universo, y tan vasto que involucra no solo a esta tierra, sino a todos los mundos creados por Dios. Así que el plan de salvación trazado antes de la fundación de este mundo. Hermanos, hay muchos textos que nos hacen referencia al evangelio eterno y a lo que implica ese evangelio. Por ejemplo, la primera carta a Pedro. Vamos a ver qué dice primera carta de Pedro, capítulo número 1. Y ahora en el versículo número 18, me gusta ese sonido de las hojas cuando se están volteando y buscando dónde está ese pasaje. Gracias por buscarlo. Primera de Pedro, en el capítulo número 1 y el versículo número 18, dice así, 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Esto, hermanos, es el evangelio eterno. Nuestro Dios Todopoderoso planeó mandar a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Incluso cuando yo hablo acerca del Cordero, recuerdo hay una pregunta muy curiosa que a veces me han hecho a mí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios había dicho de que el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y una vez me hicieron una pregunta en la calle muy interesante. Si Dios dijo que el día que comieran de ese árbol, ¿por qué no murieron en el instante? Y a mí me dejó así perplejo con esa pregunta, porque yo de momento vacilé, porque dije, bueno, tiene razón, en el sentido de que, y yo por un momento pensé de que en el momento en que a Eva comiera de la fruta, en ese mismo momento se murieran, porque el texto dice, ciertamente vas a morir. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron? Hay personas que dicen, no murieron, sí murieron, pero murieron espiritualmente. Pero a mí me gusta más la expresión de decir que Dios ya tenía un plan. ¿Y cuál es el plan? Por ejemplo, cuando ustedes ven la respuesta a ese interrogante, se encuentra en Génesis 3, cuando ustedes leen el versículo número 21, donde dice que Dios los vistió con pieles. Pero para que hayan pieles, tuvo que haber muerto ¿qué? Tuvo que haber muerto un animal. Entonces, desde ese momento entra el plan de la salvación, porque dice, no, que no mueran ellos necesitan morir. Pero va a haber un plan. ¿Cuál es el plan? Va a venir un cordero que va a morir en su lugar, y por eso es que hoy van a matar en este momento a un corderito y se van a vestir con esas pieles. Y ese sacrificio que están haciendo es porque en un tiempo más adelante va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a morir por ellos. O sea, en ese momento lo que sucedió es que no murió Adán y Eva porque entró el plan de la salvación.
que un día Jesús iba a morir por nosotros. Y alguien siempre me dice, oye, pero ¿por qué dice que murió un cordero si Génesis 3 no lo dice? Pero es que sí lo dice la Biblia. No lo dice Génesis 3, pero sí lo dice un texto del Nuevo Testamento. ¿Usted sabe cuál es ese texto? Apocalipsis. ¿Qué capítulo? 13. ¿Qué versículo? 8. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 13:8? ¿Les gustaría buscarlo? Apocalipsis capítulo número 13 y el versículo número 8. A ver, si ustedes lo tienen ahí, es muy interesante lo que dice Apocalipsis 13:8, porque dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de este mundo. Por eso es que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Hermanos y amigos, qué hermoso es saber este tema por el hecho de saber de que el evangelio eterno es el plan de salvación que tenía Dios para el ser humano desde mucho antes de haber sido creado este planeta Tierra. Y alabamos a su nombre por ese plan de salvación. Ese es el evangelio eterno, ese es el evangelio en la cual nosotros tenemos que proclamar y nosotros tenemos que enseñar. De hecho, yéndonos ya a lo que dice Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 6, dice el texto que luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Un dato muy curioso en este versículo. ¿Qué es el dato curioso? La dinámica del evangelio. ¿Cuál es la dinámica? Es un mensaje que proviene ¿de dónde? Del cielo para ser predicado ¿a dónde? En la tierra. Esa dinámica es muy interesante porque debemos de resaltarla porque no es un mensaje que provenga de un ser humano como tal o que surja de esta tierra para los confines de la tierra. Es un mensaje que proviene del cielo, dado a los hombres para que los hombres puedan venir y predicar ese evangelio a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. De hecho, el texto en sí nos da una explicación global, de un alcance global, porque el ángel que habla con fuerte voz. De hecho, amigos y hermanos, ustedes han de saber que eso de expresión de fuerte voz es una expresión de donde antes a los comunicadores, a los que daban un mensaje, incluso los entrenaban para que ellos pudiesen dar un mensaje con fuerte voz. Los entrenaban para que cuando hablaran fuerte. Yo no sé, algunas veces a mí me dicen que yo hablo muy fuerte. Pero no es tanto porque yo hablo fuerte, sino que hay técnicas para hablar fuerte. Uno tiene que aprender a hablar con el diafragma. Hay personas que cuando hablan con la garganta. Y es por eso que después de 30 minutos, una hora, ya no puedo hablar. Ya he hablado todo este día. Pero una vez me asusté, una vez estaba yo en un mercado y unas personas que predican en las calles, yo estaba comiendo en un kiosquito ahí del mercado y de repente se acercó una persona y me dice, joven, disculpe, ¿podría regalarme un poquito de dinero para comprar? Yo, pero ¿por qué habla así? Es que estoy predicando todo. Nos está matando las cuerdas vocales. Está matando las cuerdas vocales. Y ustedes incluso miren, Dios es tan lindo que hasta cuando usted lee el libro de la mensajera del Señor, de Elena G. White, da consejos para los predicadores, cómo predicar con el diafragma. Hay un texto, a ver, su voz y su uso correcto. Así es un título, ¿no? Su voz, y por ahí se me está escapando el título correcto, pero es algo así, su voz y su uso correcto. Hasta consejos para poder venir y predicar con el diafragma. Así que usted ponga su mano aquí en el diafragma, en esta parte por acá, y haga ejercicios en su casa. Y una de las formas de poder hacer ese ejercicio, que a mí me enseñaban mucho cuando estaba en homilética, es agarrar, por ejemplo, el Salmo capítulo número 1. El Salmo 1 tiene 6 versículos. Respire, llene su diafragma y lea todos los 6 versículos en una misma respiración. Y entonces en ese momento, Salmo 1, usted está haciendo ejercicio para el diafragma. Lo que pasa es que nosotros cuando respiramos inflando los pulmones así, el pecho así, pero es una forma mala de respirar. Entonces uno tiene que salir, y el sonido tiene que salir desde acá.
Cuando entonces uno habla desde acá, el sonido, nuestra voz es mucho más fuerte y no está dañando uno las cuerdas vocales. Yo todo esto le explico porque en el pasado no había micrófonos. En el pasado no había tantos medios y formas para poder expandir nuestra voz. Entonces la gente era entrenada. Entonces cuando uno ve ejemplos del pasado, cómo lo explica la Biblia, dice con fuerte voz, quiere decir que este mensaje tiene que ser un mensaje fuerte, que tenga un alcance global, que se escuche por todos lados, con una fuerte voz. Y yo creo que esa es la voz en la cual nosotros debemos de poder predicar a alta voz, de que podamos ir, según este texto, en alcance global, a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y qué más, y pueblo. Este mensaje del primer ángel es debido también a lo que se encuentra, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 11. ¿Recuerdan después del tema del gran chasco? Por eso que estoy hablando de temas de fundamento de nuestra fe, ¿no? ¿Recuerdan después del mensaje lo que sucedió en el gran chasco? Entonces se le dice a ese pueblo que había probado algo tan dulce, pero que después fue amargo en su vientre y que le sucedió como algo, como un gran chasco, como en nuestro lenguaje denominacional. Ahí les dice en Apocalipsis 11, les dice, mira, es necesario que profetices, ¿en dónde, hermanos? ¿Cuántas veces? Otra vez, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestra iglesia nace desde ese principio, el principio de predicar, no solo en un lugar, sino en todas las naciones y a todos los lugares posibles. Qué bueno por estos medios como Zoom TV, gloria a Dios por estos medios, gloria a Dios por tantos medios de radiales, de internet, televisión, en la cual nosotros hoy debemos de utilizar para poder proclamar el mensaje del primer ángel. Yo creo que sería bueno ya dejar de estar haciendo videos en las redes sociales de videos sin sentido y videos que tengan mejor un contenido donde esté el mensaje en la cual nosotros estemos enseñando. Yo a veces me veo tentado de hacer un video gracioso. Digo, no, pero ¿para qué voy a hacer ese video gracioso? No tiene ni un sentido. ¿Qué mensaje estoy predicando con eso? ¿Sí? ¿Por qué no mejor hacer un video donde yo pueda realmente estar predicando el mensaje? Bueno, eso quiero decir, hermanos, que Dios nos está mandando a que tengamos un alcance global con este mensaje. Y ahora vamos a la primera frase del mensaje del primer ángel. ¿Cuál es la primera frase del primer ángel? Diciendo a grande voz. ¿Qué decía a grande voz, hermanos? Primera frase. Temed a Dios y dale gloria porque a la hora de su juicio. Vamos a ir analizando frase por frase. Las 3 intervenciones que su servidor tiene, va analizando frase por frase. En este momento voy a analizar esa palabra, temer a Dios. Temer a Dios. ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué las primeras palabras de un ángel en proclamar el evangelio eterno son temer a Dios? ¿Por qué miedo? Algunas personas dicen, hay que tenerle miedo a Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice temerle a Dios? ¿Tenerle miedo? Yo me haría una pregunta, en el siglo en que estamos viviendo, ¿se ha perdido el temor a Jehová? ¿Se ha perdido mucho el temor a Dios? En el tiempo en que hoy estamos viviendo, se está perdiendo aún el temor a Dios en las personas que alguna vez aceptamos este mensaje. ¿Se está perdiendo el temor de Dios? Se está perdiendo. Pero déjenme explicarles un poquito el temor de Dios, pero en el contexto que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es el contexto que estamos viniendo hablando ahorita? Estamos hablando del evangelio eterno. ¿En qué consiste el evangelio? En que Jesús vino a esta tierra, vivió, murió, resucitó, fue sepultado, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, intercede por nosotros y muy pronto vendrá por segunda vez. Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la buena nueva de salvación? El plan de salvación que Dios tenía en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que Él nos amó tanto, dice el texto en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, Filipenses capítulo 2,
versículos 5 al 8, que es uno de los textos muy interesantes con relación al ministerio de Cristo. Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 5. Dice el texto: haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros, ¿qué dice, hermanos? Este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora el versículo 6 en adelante nos va a decir cuál es ese sentir. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice el versículo 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora, Jesús vino a esta tierra y fue humillado, ridiculizado, fue crucificado. El creador del universo, el creador del cielo y la tierra, sufrió tanto por nosotros, hermano. Y para que todos podamos tener la promesa de la vida eterna. No es de extrañar que nosotros entonces debamos de temerlo, no en el sentido de estar asustados, sino asombrados, absolutamente reverentes y al mismo tiempo totalmente admirados de que Él se preocupe tanto por nosotros, incluso a un costo tan grande para Él mismo. Saben que este concepto del temor de Dios me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque temer a Dios en el sentido, pero de poder menospreciar su amor. Tener miedo de que frente a tal amor, el amor tan profundo de nuestro Dios Todopoderoso, de dar a su Hijo Jesucristo, ese amor inmerecido, de tal gracia inalcanzable, pequemos y decidamos pecar en contra de Él y apartarnos de Él. O sea, ¿cómo se lo explico? Muchas personas tienen miedo de las consecuencias. Ay, ¿qué me va a pasar? Y esto, lo otro, y lo demás, consecuencias. El temor es el temor de apartarme de ese amor tan grande que el Señor me ha dado a mí. ¿Ven la diferencia? Yo sé que muchos piensan, es temor, pero temor de las consecuencias, o el temor de venir y no aceptar ese amor tan profundo de Dios, de no aceptar su evangelio, el temor de no aceptar el evangelio eterno. Por supuesto, hay consecuencias, las consecuencias de la vida eterna, las consecuencias de no estar con Él por toda la eternidad, por mis propias decisiones. Pero antes de eso, es un rechazo al amor de Dios. Ese es tener un temor muy grande. Yo la verdad le digo a Dios: Señor, ayúdame a nunca dejar de creer en ti, de aceptar tu amor, de rechazar ese amor tan profundo que solamente tú puedes darme. Nuevamente, hermanos, el temor a que nosotros terminemos olvidándonos de su gran amor y de rechazar la salvación. ¿No les da temor eso, hermanos? La verdad, yo digo, ¿cómo puede pasar en algún momento de mi vida de que yo pueda venir y rechace la salvación del Señor? Qué miedo, fíjese. Qué miedo. Qué miedo. No me da miedo, no quiero que ustedes me malinterpreten. Piense bien lo que estoy tratando de decir, la manera de decir, sin malas interpretaciones. No me da miedo de que me vaya a caer una piedra así, y como dice, ay, piedra, cáiganos, porque ahí viene nuestro Señor. El miedo que me da es de que yo rechace su salvación, que yo rechace su amor, su sacrificio. Por eso la invitación de Dios es: teman a Dios. El temer a Dios es el venir y aceptar el evangelio, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ese temor, esa admiración de decir: Señor,
¿cómo no voy a yo aceptar lo que tú has hecho por mí? Aceptar sus sacrificios. Cuando nosotros tenemos ese temor, entonces tendremos una reverencia y un respeto a lo que Él quiere ofrecernos y hacer por nosotros. Hace unos días atrás estuve dialogando con un amigo en una casa donde yo visité, y en la casa me dice esa persona: pastor, tenemos que predicar acerca del temor de Dios. Porque dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hoy ya hemos hablado acerca estamos hablando de muchos temas muy bonitos, muy agradables. Incluso la gente está hablando acerca de la prosperidad. Acércate a Él, Él te va a dar todo de lo que tú le pides. Tienes un problema de salud, ven, recibe milagros, vamos a orar por ti. Y mire, se llenaría si yo pongo un rótulo en la calle y pongo noches de milagros. Y mi foto así, mira, así mi foto así, bien así opuesto así, con el pastor internacional Edward Smith: ven y recibe tu milagro. Créame que llenaría un estadio. Bien así, bien simpático. Y mi esposa así al lado, así: ven, hombre. Que las personas están dispuestas. ¿Qué no está dispuesta la gente a escuchar lo que quiere, lo que le gusta? Toda la gente quiere escuchar lo que le gusta. Entonces, para mí sería muy: hermano, bienvenido a este lugar. Vamos a orar para que recibas el carro que tanto has querido. Este año va a ser tu año. Los solteros se casarán. Y todos contentos. A ver, me voy a casar. Y no, eso no. Eso no. Y los casados, mejor no digo para que no salgan en televisión. Entonces la gente se emocionaría. Pero nosotros tenemos que decirle a las personas que hay que tener el temor de Jehová. El no rechazar su amor, su sacrificio. El pensar solamente en nosotros mismos. Y ese temor a Jehová nos llevará a vivir una vida consecuente a sus principios establecidos en su palabra. ¿Por qué no haces eso? Por temor a Jehová. ¿Por qué no haces lo otro? Por temor a Jehová. ¿Eres libre de hacerlo? Claro, soy libre de hacerlo. ¿Pero por qué no lo hago? Por temor a Él. Pero no miedo, es una gran diferencia ese es un respeto a lo que Él me ha demandado en su santa palabra. Porque nosotros tenemos que predicar que necesitamos temer a Dios. Yo le digo a mis hijos constantemente cuando hacemos servicios en el hogar, les digo: hijos, ustedes no se porten bien porque son los hijos del pastor. Yo no quiero eso. Ustedes siempre serán mis hijos. Y no lo hagan pensando: ay, es que somos los hijos del pastor y de plano hay que hacer portarnos bien. Porque en la calle ustedes van a encontrar gente que va a decir: y ustedes son los hijos del pastor y ustedes. Yo no quiero que ustedes carguen un bulto muy grande en sus hombros diciendo: uy, es que lo hacemos porque somos los hijos del pastor. Yo necesito que ustedes se comporten como deberían de comportarse por el temor a Dios. Caminen, vayan a la calle, trabajen, estudien, desarróllense, pero con el temor de Dios. Ahora, si ustedes lo están haciendo solo por nosotros, se van a salir de la iglesia y van a andar haciendo un montón de cosas perversas. Porque yo escucho gente diciendo: es que estábamos en la iglesia y estábamos sufriendo mucho y que muchas cargas, no sé qué. La gente perdió el enfoque. El enfoque de estar haciendo cosas por agradar al ser humano o por quedar bien con otra persona. Yo lo hago por el temor a Jehová. Porque lo amo tanto. Porque acepto su sacrificio. Y no tengo miedo, temor y miedo en el sentido de separarme
de ese amor que Él me ha otorgado. Y cuando me separo de ese amor, entonces llevaré una vida desenfrenada. Apocalipsis, capítulo número 14, entonces nos recuerda que nosotros debemos de amarlo a Él. Ese pensamiento debería ser más que suficiente para poder venir y servirle y seguir proclamando su nombre. Hermanos, necesito ahora hablar acerca de darle gloria. Temer a Dios y darle gloria. Ese darle gloria a veces se ha predicado en diferentes contextos. Yo recuerdo que uno de los más populares de darle gloria es con relación al régimen pro salud. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, cuando ustedes leen, donde dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por tanto, darle gloria. O sea, muchas veces he escuchado ese texto, ese darle gloria en el contexto de un régimen pro salud, y está bastante bien, porque recuerden que nosotros debemos también glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Está bastante bien ese contexto, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes puedan ver otro contexto de darle gloria. Para eso, quiero que vayan al libro de Josué en el capítulo número 6, porque hay algo que pasó en Josué, capítulo 6. Lo que sucedió es que, dice el texto, Josué 6:18, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. Josué 6:18. Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Entonces, lo que sucedió en aquel entonces es que la persona tuvo codicia. La persona deseaban poder obtener más cosas de lo que no les correspondía. Y conocemos la historia porque en estos casos, en Josué, en el capítulo número 7, ellos hicieron lo contrario a lo que Dios les pidió. Siempre el ser humano haciendo lo contrario, ¿no? Miren lo que dice Josué, capítulo número 7 y el versículo número 10. Mucha atención. Y si tienes temor de descender, baja tú perdón, lo oí en Jueces. Espero, necesito leer Josué. Josué, capítulo número 7, versículo número 10. Dice el texto así. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado, ¿qué tomaron, amigos y hermanos? Del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo número 12. Por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volvían a espada, por cuanto venido a ser el anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiré el anatema que está en medio de nosotros. ¿Qué sucedió entonces? Ellos pecaron. Y Acán aparece en esa historia porque ellos, por la codicia tan flagrante que tuvieron de poder adquirir todo lo que Dios les dijo que no tendrían que adquirir. ¿Qué sucedió? Versículo 20 y el versículo 21. Subráyenlo, apúntenlo, márquenlo en sus Biblias. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo número 20 y 21? Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié, ¿y qué hizo, hermanos? Y lo tomó. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¡Ja! Ahora este hombre reconoce lo que había hecho, que había robado y había adquirido, tomado cosas que no son suyas por su codicia, por su avaricia y por lo demás. ¿Cuál es la invitación? La invitación está en el versículo número 19, unos versículos antes, hermano. Entonces Josué le dijo a Acán. ¿Qué le dijo a Acán, hermanos? Hijo mío, subrayen, hijo mío, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Da gloria a quién? Al Señor.
Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. El texto entonces dice, da gloria a Jehová, Dios de Israel, pero da gloria a Jehová de Israel. No se está refiriendo, hermanos, aquí a cantitos del himnario, o alabanzas, o no se está refiriendo a hacer un culto de agradecimiento, no se está refiriendo a dar gloria en ese sentido, una oración antes de los alimentos, o cuidar mi cuerpo. En este contexto se está refiriendo a otra cosa más, hermano. Da gloria a Dios, al igual que la frase de Apocalipsis 14:7, en el contexto del juicio, es de ser llamado a admitir su culpa, y se le dice a Acán que entonces que le dé gloria a Dios. Admitir mi culpa. ¿Qué significa eso? No se trata de dar gloria cantando simplemente algunas alabanzas. Más bien es admitir que Dios fue justo, no solo al llamar la atención sobre la codicia, sino también el egoísmo y la rebelión de Acán, sino también en el castigo que recibiría. Acán merecía el castigo que estaba a punto de sufrir, y se esperaba que reconociera ese hecho. En resumen, hermanos, dar gloria a Dios equivale a admitir en el contexto del juicio, el juicio de Dios es completamente justo y equitativo. Hermanos, ¿qué es dar gloria a Dios? Admitir mis pecados, mi culpa. He pecado. ¿Saben cuál es el gran problema del ser humano? No admitir ni reconocer su culpa. Y dar gloria a Dios es admitir lo que yo he hecho y admitir que lo que Dios ha hecho es justo. Miren, ¿saben cuál es el problema de los que toman café? Que no admiten o no reconocen que son adictos a la cafeína. Yo, adicto, no. Si yo solo tomo un cafecito al día. Adicto a aquel que toma todos los días y hasta 3 tazas de café al día. ¿Usted sabe cuál es el problema del alcohólico? Que no reconoce y que no admite que es un alcohólico. ¿Yo, alcohólico? No. Si solo bebo los fines de semana o cuando gana un partido de fútbol o pierde el otro. Pero yo borracho, yo no soy. Borracho aquel que toma todos los días. Ese sí es borracho. ¿Sabe usted cuál es el problema del que fuma? Yo, adicto a la nicotina, no. Si yo solo fumo cuando estoy nervioso. Pero yo no soy adicto a aquel que fuma una cajetilla al día. Yo no. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Es que no admitimos nuestros errores. Y tendemos nosotros a echarle la culpa a los demás. Es decir, yo tengo este problema por mi papá. Porque viera que mi papá, como él era mujeriego, pues yo también soy mujeriego. Sí, claro. Sí. Es que mi mamá es bien gritona y por eso es que yo soy gritón. No, que mi papá viera si le contara lo demás. No, mire, hasta el gobierno le echamos la culpa. Le echamos la culpa al gobierno, el lugar donde nacimos, nuestros padres, nuestros hermanos. Todos tienen la culpa. ¿Menos quién? Menos yo. De algo tengo que morir. De algo me tengo que morir. Pero el dar gloria a Dios es admitir que necesito ayuda, que robé, que estoy haciendo algo malo con este cuerpo que no es mío, sino es de Dios. Es que estoy haciendo algo que me está llevando a un camino de muerte, que tengo que abrir mis ojos y reaccionar. Dar gloria a Dios significa reconocer que los juicios de Dios son justos. Y que lo que estaba haciendo, por en el caso de Acán, no era algo que Dios fuese malo, sino esas personas estaban sufriendo por sus propias consecuencias. Dios es justo. Y si lo que me está pasando y me ha pasado conmigo o me está pasando hasta este momento, hermano, no es porque Dios
es malo conmigo, sino ha sido por mis propias consecuencias, porque Dios es bueno y Dios es justo. Amigos y hermanos, creo que es tiempo de darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Y darle gloria a Dios. No sé si lo habían visto de esa manera, pero qué bonito ver es el dar gloria a Dios con admitir que necesito esa ayuda. Miren, ya vamos a hablar del juicio, fíjense. Vamos a hablar del juicio. El día de mañana hablaremos del juicio. Pero si nosotros no admitimos y le damos gloria a Dios, aunque el tema del juicio sea tan bonito, no lo vamos a entender. Ustedes conocen la historia de Adán y Eva, ¿no? Viene Dios y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿Y sabe qué contestó? A ver, mujeres que están aquí presentes, ¿cómo le dicen ustedes a un hombre así? Díganme la verdad. Falsos, doble caras, mentirosos. Sí, y no digo lo demás porque estamos en televisión. ¿Por qué no lo admitió? ¿Por qué no dijo, pequé? No, es la mujer que me diste. Y cuando le preguntan a la mujer, ¿qué dice la mujer, hermano? A ver, los hombres que están aquí presentes, ¿cómo le llaman ustedes a una mujer así? Mejor no digo porque... Pero ¿saben qué hizo la mujer también? A la serpiente le echó la culpa. ¿Por qué no admitió? ¿Por qué no dijo, he pecado? A la mujer le echó la culpa. A la serpiente le echó la culpa. Quiero terminar esta noche, este sermón, este mensaje, con algo que me sucedió en una ocasión, hace muchos años atrás, en un lugar muy lejano de aquí y muy cerca de allá. Le di right, jalón, aventón, dependiendo cómo le dice usted en su país, a una persona que estaba en la calle, se sube al vehículo, yo iba manejando, él iba aquí a mi lado, y me dice, ¿usted es pastor? Y yo le digo, sí, soy pastor. Me dijo, yo fui pastor, me dijo. Interesante. ¿Y por qué usted fue pastor? Le dije. Déjeme contarle rápido. Yo era pastor en una iglesia X y una vez invité a otras iglesias a que vinieran a predicar a un lugar y el pastor evangelista que estaba predicando me señaló y me dijo, siervo, el diablo anda buscando para zarandearte. Y dije, ¿pero qué? ¿Por qué me diría así eso a mí el predicador? Dijo. Hasta después lo descubrí, me dijo. ¿Cómo descubrí? Fíjese que me fui con otra mujer. ¿Y sabe por qué me fui con otra mujer? Porque descubrí que el diablo al cual el predicador se estaba refiriendo era mi esposa. Me dijo usted. Y cuando me dijo yo eso, yo casi paraba el carro y le decía, bájese de mi carro. Porque ella dejó de atenderme, ¿va a creer usted? Y mi esposa dejó de amarme o de atenderme. Y por eso yo, como la carne es débil, ¿va a creer usted? Busqué a alguien que me atendiera, ¿va a creer usted? Y a mí me da, de veras, me daba ganas de parar el carro y decir, bájese de mi carro ahora mismo. Pero yo le dije, ¿sabe qué? Sus palabras me recuerdan a Adán y a Eva. Echándole la culpa a su esposa. ¿Por qué no podemos nosotros admitir y decir, yo he pecado, yo he fallado y he hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y dejemos de culpar a los hermanos, al pastor, a la iglesia, a mi vecino, a mi papá, a mi pasado, a mi niñez. Hay gente adulta que tiene un montón de cosas en su corazón y cuando ven a sus padres le reclaman por la forma en que los criaron. ¿Usted quiere empezar a darle gloria a Dios? Admita. Y cuando usted lo reconozca, solo ahí Dios empezará a trabajar en usted. No porque Él no pueda,
sino porque hasta ese momento usted se lo permitirá. Cuando le da gloria a Dios, permitiéndole y admitir que usted ha fallado. Amigos, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué darle gloria? Porque ha llegado la hora en que Él juzgará y la hora del juicio de Dios. Hasta mañana para este tema tan bonito.